¿Alguna pregunta antes de iniciar con el tema del día de hoy? Por parte mía, Inge, no hay. ¿Y los demás compañeros? Por el momento no, Inge. Tampoco ingeniero. Tampoco dije. Bueno, entonces vamos a proceder a continuar el día de hoy con el tema de las estructuras para producción, o lo que comúnmente nosotros le llamamos infraestructura o tecnología para la producción. Bueno, cuando nosotros hablamos de estructuras de producción, pues nos referimos a la infraestructura dentro de los diferentes proyectos productivos. Y dentro de esas, pues podemos mencionar nosotros no solo los invernaderos, sino que hay umbráculos, casas maya, los propagadores, los macrotúneles y los microtúneles. Lógicamente, la elección que ustedes tengan de este tipo de estructuras va de acuerdo a la finalidad del proyecto productivo que ustedes estén trabajando y también de la especie que ustedes quieran trabajar, ya sea si es una ornamental, pero si es de sol, si es de sombra, la altura que se tiene o hacia dónde va su mercado, si es a nivel de un mercado interno o nivel de exportación, que ya requiere ciertas condiciones o ciertos requerimientos para que pueda ser recibido en otros países. Entonces, de manera general, vamos a hablar rápidamente de los invernaderos, porque es hacia donde la mayoría pues siempre pretende tener un invernadero para poder producir. Entonces, por definición, hay varias definiciones de lo que es un invernadero. Aquí les aparece que es una estructura cerrada con mayor o menor grado de tecnificación según las necesidades, orientadas a obtener la mayor productividad de un cultivo. Pero ustedes pueden encontrar, por ejemplo, hay otra definición que nos dice que es una instalación cubierta y abrigada artificialmente con materiales transparentes para defender las plantas de la acción de las condiciones climáticas externas, ya sea lluvia, granizo o viento. Y así podemos encontrar una diversidad de definiciones. Ahora, lo importante de los invernaderos es que nosotros debemos de considerar de manera general que es una estructura que brinda condiciones controladas a la planta. Esa podría ser una definición mucho más sencilla. Y acá es donde nosotros debemos de considerar, en cierta manera, que un invernadero, pues para poder brindar esas condiciones controladas a la planta, nosotros debemos de saber qué necesita la planta. Tenemos que saber cuál va a ser el tipo de invernadero que a nosotros nos adecua a un mejor proceso productivo. Y lógicamente el hecho de que nosotros pues también veamos la parte del nivel de tecnología es porque a veces tenemos invernaderos automatizados o a veces solo tenemos la cubierta. Entonces eso también va a repercutir de acuerdo al costo que ustedes hagan de inversión sobre este tipo de estructuras. Ahora, lógicamente, como ya les indicaba a ustedes, que un invernadero va a ser una estructura que brinda condiciones controladas a la planta, pues nosotros debemos de pensar, bueno, ¿por qué me conviene utilizar un invernadero? ¿Sí? Entonces, hay varias ventajas que ustedes en algún momento tal vez han escuchado o han leído. No sé si alguno ha trabajado en otros módulos, les han hablado sobre los invernaderos, que me podrían indicar qué ventajas han escuchado sobre los invernaderos. Eh, Protege a los cultivos de plagas y enfermedades. Bueno, tenemos un buen control de plagas y enfermedades. ¿Qué más? Nos ayuda a tener condiciones Podemos de controlar la plantas temperatura. que no están acostumbradas que tenemos nosotros, a modificar el ambiente para que se establezcan plantas. Control del ambiente, muy bien. Y, tal, y eso incluye la temperatura, como hablaba el compañero. ¿Qué más? Acortamos el tiempo para la cosecha.
Se puede acortar el tiempo para la cosecha, muy bien. ¿Qué más? Se lleva un mejor control de fertilización. Bueno, se puede optimizar en cierta manera esos procesos de fertilización y riego, muy bien. Entonces, como pueden ver ustedes, hay infinidad de ventajas que nos pueden ayudar para poder elegir, decidir si en caso pues, el invernadero es la mejor opción a nivel de tecnología en nuestro proceso de producción. Entonces, tal y como indicaban ustedes, pues al final los invernaderos nos dan ciertas ventajas. Una es que podemos cultivar fuera de la época. Y como indicaba el compañero, pues se puede conseguir una mayor precocidad, o sea, podemos disminuir el tiempo para que nosotros pues ya tengamos nuestra producción al mercado. También se pueden cultivar flor cortada con excelentes condiciones, o sea que nosotros pues eso mismo nos ayuda el hecho de que optimicemos el agua, optimicemos el fertilizante, optimicemos las condiciones climáticas, también nos ayuda a que podamos obtener una producción de calidad, o sea, podemos mejorar también la calidad de nuestros productos. Esto también en algunos estudios ya está definido que también el hecho de que trabajemos dentro de un invernadero puede aumentar directamente nuestra producción. Más o menos está estandarizado de que nosotros podemos producir de 2 a 3 veces más dentro de un invernadero que en condiciones al aire libre. Y esto pues lógicamente está dado específicamente porque el hecho de que nosotros controlemos las condiciones, por decirle así, de temperatura, humedad relativa, el mismo riego y entonces nosotros pues vemos que las plantas no van a estar influenciadas por los factores negativos del ambiente, como ya les indicaba, o sea, viento fuerte, granizo. Entonces eso hace que nuestras plantas pues se desarrollen de mejor forma. Entonces el hecho de que nosotros pues tengamos un clima artificial dentro, pues da un lugar a un desarrollo más rápido. Entonces eso también pues damos nosotros que va a aumentar nuestra producción. Y muchas veces cuando nosotros estamos trabajando dentro de invernaderos, generalmente tendemos a utilizar ya sea plantas o de variedades que son pues mucho más productivas. Y lo mismo pues ocurre en algún momento, por ejemplo, ustedes que hicieron su prueba de germinación, los que vi que la mayoría pues utilizó semilla de girasol. Entonces ahí hay que ir considerando en cierta manera si la semilla que utilizaron ustedes pues es de qué variedad es o es criolla o lo que hicieron algunos pues de utilizar de la misma semilla que se compra directamente en el mercado que a veces le dan de comer a las aves. Entonces, pero siempre que ustedes elijan trabajar dentro de un invernadero, procuren que las semillas que ustedes estén utilizando o las plantas que ustedes vayan a utilizar pues sean de alta productividad. Entonces también el hecho de que un invernadero que nosotros pues protegemos de los fuertes vientos como les indicaba nos ayuda a tener también buenos resultados y sobre todo, que fue lo que dijo el compañero al inicio, que el hecho de que nosotros podamos también tener un mejor control de plagas y enfermedades van a repercutir en tener una mejor calidad y tener una mayor productividad. Entonces, como vemos, pues hay varias ventajas. También el hecho de trabajar dentro de una estructura tecnificada, pues también nos ayuda a tener un mejor ahorro del recurso agua en los procesos de riego. Y también pues tenemos nosotros a decir que trabajar dentro de un invernadero, pues acá esta es una ventaja a medias, porque nos dice que nosotros cuando trabajamos dentro de un invernadero, pues vamos a tener una mejor comodidad y una mejor seguridad. Pero les indicaba que eso pues queda a medias, porque a veces trabajar dentro de un invernadero en áreas donde las temperaturas son altas, entonces eso pues tampoco es tan cómodo estar trabajando en esas condiciones dentro de un invernadero. Por eso les indicaba que era pues una ventaja a medias. Pero así como ustedes observan que hay ventajas, también nosotros podemos hablar de que existen varias desventajas o algunos inconvenientes en el hecho de trabajar con estas estructuras. Lógicamente,
Uno de los inconvenientes es que el hecho de que exista una alta especialización en este tipo de tecnología hace que las personas que trabajen en ellos pues tengan también una especialización a modo de eh, que no se vaya a arruinar tan fácilmente porque no sepan utilizar la tecnología que estemos utilizando, por ejemplo, el fertirriego, o ya existen, por ejemplo, algunos aparatos que ya pues solo hay que apretar algunos botones y eso pues automatiza todo. Y a veces si la persona pues no sabe utilizarlo, pues lo que más probable es que se arruine este tipo de tecnología. Por eso entonces nos dice que el hecho de que sea a veces alto tecnificado nuestro invernadero, pues requiere que el personal también sea capacitado o que sea un personal a nivel técnico, lo cual en cierta manera pues va a repercutir en la alta inversión que nosotros tengamos. Entonces, acá es importante que la relación en el costo, porque lógicamente nosotros entre más tecnificado tengamos o queramos nuestro invernadero, pues lógicamente va a ser mayor el costo. Entonces, si ustedes más o menos visualizan un invernadero con de cubierta de nylon y un poco de estructura de metal, podemos indicar que más o menos actualmente está rondando alrededor de 140 a 200 quetzales el metro cuadrado. Vean, de 140 a 200 quetzales el metro cuadrado. Entonces, lógicamente, si ya le agregamos nosotros ya la parte de fertirriego, que tenemos nosotros la parte de ayudar a que se riegue automáticamente si es por nebulización, o si nosotros queremos tener ventiladores, o si vamos a tener calefacción, lógicamente, pues eso va a aumentar el costo, pero más o menos les di un costo hablando de una tecnología baja donde solo estamos hablando del caparazón o la estructura con un plástico. Lógicamente ese plástico que es el común que nosotros utilizamos, lógicamente hay que considerar también que hay que estarlo cambiando de manera general casi cada 2 años. Entonces eso también hace que sea una desventaja o un inconveniente. Además de que cuando nosotros trabajamos con esta estructura, también podemos estar propensos a que sean afectados por eh, algún efecto climático, por ejemplo, algún tornado, o que en la cercanía había algunos árboles y se cayeron y nos afectaron la estructura, fuertes vientos y varios sucesos que pueden haber. Entonces ahí vemos nosotros que esos serían las desventajas que les podría mencionar en función al el uso de este tipo de tecnología. Entonces, lógicamente, ya les mencioné las ventajas, las desventajas. Ahora, lógicamente hay algunas recomendaciones que nosotros debemos de considerar al momento de elegir la construcción o el uso de este tipo de tecnología. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, nosotros necesitamos una estructura y por eso entonces, ¿qué materiales nosotros podemos utilizar? Hay diversidad de materiales. Dentro de ellas, pues nosotros la más común, pero es la más cara, es la de metal. Pero ustedes pueden utilizar o establecer invernaderos de PVC, podemos utilizar de madera, podemos utilizar de bambú. La cubierta, que es esta parte que nosotros vemos acá, esta cubierta, también puede ser, el más común es el de plástico, pero nosotros también podemos en algún momento utilizar, algunos pues pueden utilizar el policarbonato, que podemos hablar de láminas transparentes,
O bien también podemos nosotros utilizar vidrio, que son los más costosos, pero si comparamos entre el vidrio y el plástico, pues el vidrio es de mejor calidad, además de que el vidrio no se va a cristalizar como el plástico. Entonces, con buenos cuidados, pues también nos puede durar mucho más tiempo. Entonces, algunas condiciones o recomendaciones que nos dan cuando nosotros vamos a construir o utilizar este tipo de tecnología, ¿sí? Nos indican que si nosotros pues vamos a utilizar este tipo de tecnología debemos de considerar algunos aspectos. Por ejemplo, que el área donde nosotros vamos a establecer tiene que haber acceso a agua, porque ya se imaginan que ustedes pues establezcan toda su estructura, pero no hay agua cercana, entonces ahí vamos a tener problemas. Nos indican que anteriormente se indicaba que podríamos utilizar un suelo que sea sano, sí, sin peligro de encharcamiento, pero en la actualidad ya se habla de la parte hidropónica o algún sustrato ya de tipo hidropónico, ya no utilizamos suelo directo, entonces eso nos ayuda a reducir esa parte de los suelos sanos, pero siempre el sustrato debe ser desinfectado para poder trabajar. También ustedes deben de considerar que en el área donde ustedes construyan un invernadero, deben de tener el cuidado respectivo de que tengamos barreras vivas. ¿Esto para qué? Para evitar que si hay fuertes vientos, pues nos terminen rompiendo el plástico. Pero también deben de considerar que el hecho de tener esas barreras vivas que generalmente utilizamos árboles, también debemos de procurar de darles el manejo respectivo para que no después la función era cuidarnos de que se no afectara en la cubierta, pero resulta que como les indicaba se cae el árbol y nos termina dañando la estructura. Entonces debemos de tener ese cuidado también respectivo. También ustedes deben de procurar de que esa barrera tampoco les vaya a cubrir o dar sombra, porque lo que nosotros queremos en cierta manera, si es un invernadero, nosotros queremos específicamente que todo el tiempo pues tenga que le pegue el sol. Esto porque nos va a ayudar al desarrollo de nuestras plantas. También ustedes deben de considerar siempre tener seguridad para evitar que cuando ustedes ya tengan listo su producto y piensen que al otro día pues lo van a ir a cortar para vender, si no hay seguridad, pues posiblemente por la noche se les adelanten a hacer el corte y cuando ustedes lleguen al día siguiente ya no lo encuentren ese producto. Y también la orientación. Generalmente nos dice que como el sol da directamente del este al oeste, entonces generalmente esa es la orientación que nos recomiendan para que nosotros pues que establezcamos nuestros invernaderos. ¿Esto para qué? Para que el sol pues pase directamente de acá hacia este punto, entonces esté todo el día iluminando las plantas. Si ustedes lo hacen de norte a sur, lo que hacen es que por la mañana le va a dar a una parte y por la tarde a la otra, pero no de una forma homogénea, uniforme durante todo el día como se espera. Entonces, lógicamente hay algunas veces que ustedes, pues, dadas las características del lugar donde quieran establecer su infraestructura, resulta que no, a veces no encontramos nosotros invernaderos de este a oeste, sino que a veces los observamos que van de norte a sur. Pero muchas veces esto está influenciado por los vientos, hacia dónde van los fuertes vientos que muchas veces pues no nos permiten tener esa orientación. Pero de manera general nos dicen a nosotros, miren, trate de orientar su invernadero de este a oeste. Pero en algunos casos específicos no se cumple. Entonces, de manera general, también nos indica que si tenemos nosotros invernaderos cerca, pues tengamos también acceso a específicamente tener electricidad. A modo de que si nosotros poco a poco pues, vamos a ir mejorando nuestra automatización, podamos ir teniendo acceso a eso. Si no, pues solo nos vamos a quedar con la infraestructura y muchas veces pues vamos a necesitar bastante mano de obra para realizar los otros procesos productivos.
Entonces, de manera general, eso podría hablar de la parte inicial de lo que es un invernadero. No sé si tengan preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿Sí? digamos entre un invernadero de vidrio y uno de esos de Nalio o de Casa Maya, mejor. ¿Cuál sería la más eficiente? ¿Sería la de vidrio o no? Sí, el de vidrio, pues como les indicaba, es uno de los más eficientes porque generalmente conserva la temperatura de una forma uniforme. O sea, hace más o menos el efecto invernadero que nosotros queremos, que se mantenga la temperatura. O sea, no hay un mejor aislamiento si nosotros queremos verlo así. El problema es que es más costoso. O sea, eso quiere decir que también disminuiría el tiempo de cosecha también, va. Exacto. O sea, entre más controlados sean todas las condiciones, era lo que les indicaba. O sea, la planta puede tener mejor calidad o el fruto o la flor puede tener mejor calidad, pero también ayuda a reducir los tiempos. Entonces, como les indicaba, el de vidrio es uno de los más adecuados que brinda esas condiciones, pero es uno de los más costosos y que también es uno de los que corre mayor riesgo en algún momento, pues que se lance alguna roca o cualquier situación que se pueda dar, el vidrio es mucho más frágil, ¿va? Entonces es ahí donde también tenemos que considerar si el invernadero de vidrio, pues nos ayuda a lo que nosotros queremos realizar. Gracias, Inge. Bueno, veamos este video que habla un poco sobre los invernaderos, para profundizar un poco más. Pues veámoslo y luego pues seguimos. Un invernadero es una estructura que permite aislar cultivos de las condiciones climáticas del exterior. Otorga la posibilidad de controlar la temperatura y la humedad del ambiente, pudiendo realizar cosechas tempranas o aceleradas de distintas especies, fuera de temporada, con mayor rendimiento e importantes beneficios en la calidad final del producto y el uso del agua. El invernadero está compuesto por dos elementos básicos: la estructura de soporte, que puede ser construida en fierro, madera o PVC, y la membrana translúcida, que permite atrapar la energía del sol, entregar la luz a las plantas y aislar las cosechas. Comúnmente se realiza en vidrio, policarbonato o plástico, siendo este último el más utilizado, debido a lo económico que resulta. A la estructura básica se agregan elementos de ventilación, tecnología de riego, fertilización, termómetros o climatizadores que permitan regular la temperatura y humedad interior y una mayor economía en la producción. ¿Cómo construir un invernadero? Para construir un buen invernadero es importante considerar ciertos elementos previos que permitan su funcionamiento óptimo: terreno disponible, orientación, dimensión, forma y materiales constructivos. Terreno disponible.
es recomendable analizar la ubicación del invernadero para evitar problemas posteriores que una vez construido son muy difíciles de solucionar. Evitar zonas de niebla o bruma permanente. La bruma puede generar excesiva humedad exterior y oscurecer la zona, dificultando el control de la temperatura. Buscar un lugar protegido del viento. El viento tensa la estructura y sobre todo la membrana plástica, afectando su duración y el sello que permite aislar las cosechas. Seleccionar una ubicación alejada de caminos de tierra. El polvo en los caminos se deposita sobre la estructura, tensando la membrana, oscureciendo el interior, dificultando el paso de luz y su eficiencia térmica. Orientación. Son dos elementos principales a considerar al momento de orientar el invernadero. El primero es la dirección y velocidad del viento y la segunda, la orientación del sol. Es importante acuñar el invernadero para que el viento no golpee de lleno ninguno de sus lados. La orientación ideal es de este a oeste. Con esto en consideración, se debe buscar una posición lo más eficiente posible para la captación de la luz solar, sobre todo durante la mañana, permitiendo que se produzca un rápido aumento de la temperatura interior. Dimensión o tamaño del invernadero. El tamaño del invernadero influye directamente sobre su eficiencia térmica, determinando la temperatura máxima y mínima del ambiente interior. Según este rango, se determinará qué especies plantar y en qué condiciones de crecimiento y germinación. El largo máximo recomendado es de 30 metros. El ancho se determina según el largo de las planchas a utilizar. El alto determina el tiempo que tomará calentar el ambiente por la mañana y para enfriarse durante la noche. Forma. La forma más eficiente para construir un invernadero luminoso es la forma semicircular, tipo túnel, con la que se logra la máxima luminosidad. Los techos planos o poco inclinados, con espacios sombríos, no permiten calentar el ambiente adecuadamente. Materiales constructivos. Para construir un invernadero es importante diferenciar dos elementos: la estructura y la cubierta. El invernadero necesita una estructura de soporte que le permita resistir el peso de la membrana aislante y las condiciones climáticas externas, como el viento y la lluvia. Los materiales más comunes para construir un invernadero son el PVC, la madera y el metal, siendo el metal el material que aporta la mayor durabilidad. El elemento clave de una buena cubierta es la transparencia. Las cubiertas plásticas suelen ser las más baratas y resistentes, pero pueden no ser la más eficiente para aislar las condiciones exteriores. Las placas de policarbonato aportan una mayor eficiencia térmica, pero son más costosas. La cubierta de cristal es la mejor alternativa, pese a ser la más cara de todas, ya que permite capturar una mayor cantidad de luz y calor, incluso en climas muy fríos. En condiciones extremas, ya sea por estacionalidad o la ubicación geográfica, es importante considerar algunos aspectos que nos permitan controlar estas condiciones y mantener una temperatura óptima dentro del invernadero. Para combatir el exceso de calor, se recomienda el uso de sombreaderos, ventanas frontales, ventanas laterales y lucarnas que permitan ventilar y bajar la temperatura dentro de la estructura. Para prevenir heladas, se recomienda el uso de cámaras de aire de doble pared. Asegurarse de la total hermeticidad del invernadero. Usar plásticos térmicos que permiten atrapar una mayor cantidad de rayos infrarrojos, aumentando la temperatura general. Mantener el invernadero cerrado y controlar cualquier filtración en la cobertura.
formar nubes de humo en los lugares donde se produzcan corrientes de aire, regar el suelo seco para mantener la humedad dentro del invernadero. Controlar el riego dentro del invernadero es fundamental. Para calcular el riego necesario, debemos conocer la capacidad de retención del suelo y las necesidades específicas de la especie a cultivar. Una simple remoción manual de 10 a 15 centímetros nos permite revisar la humedad del suelo cultivado. Deja humedad, tiene humedad el sustrato porque deja la mano húmeda. Aunque existen otros métodos, como por ejemplo el tensiómetro. Tenemos un 17% de contenido de humedad y la temperatura del sustrato es de 23,5 grados. Es recomendable evitar el riego con altas temperaturas. Elija regar temprano en la mañana o al atardecer para evitar las pérdidas por evaporación. Para controlar la humedad del suelo y facilitar un mejor manejo, se utilizan mesas altas con vermiculita, fibra de coco, lana de roca u otro sustrato, lo que permite un mayor anclaje de las raíces, propicia una óptima aireación y retiene mayor humedad en el suelo. Sobre suelo se deben hacer pequeños camellones con materia orgánica. El método óptimo de riego en invernaderos es el riego por goteo, mediante cintas. Este método permite una mayor eficiencia y control en el uso del agua. Se adapta a diferentes tipos de cultivo, no genera excesiva humedad, facilita el control de malezas y permite realizar fertirrigación, mejorando la aplicación de fertilizantes. Consejos importantes. Para mantener un ambiente óptimo dentro del invernadero, es importante considerar algunos aspectos de manejo. Mantener una rotación de cultivos con variedades resistentes. Controlar la presencia de insectos, malezas y restos vegetales. No plantar huertos muy densos. Sembrar considerando la temporada y la ubicación geográfica. Evitar el uso excesivo de fertilizantes. Mantener un termómetro dentro del invernadero. Registrar las temperaturas máximas y mínimas diarias. Mantener una correcta ventilación controlando la humedad y temperatura interior. Si es posible automatizar el riego, se producen ventajas en la operación del cultivo, en la eficiencia de recursos utilizados y, sobre todo, permite dedicar tiempo a otras labores mientras se riega. Yo diría que lo más importante es proteger a los cultivos de eventos climáticos inesperados, que es lo que más ha estado afectando a la agricultura en los últimos años. Entonces el hecho de tenerlos protegidos en invernadero nos permite asegurar tanto la cosecha así como su calidad al final del ciclo. Bueno, entonces ahí vieron ustedes algunas características de las que ya habíamos hablado. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Bueno, entonces hemos hablado de qué es un invernadero, algunas características o consideraciones al momento de tener este tipo de estructuras. Ya vimos las ventajas, desventajas y más o menos una idea de un costo. Pero cuando ustedes vayan a definir el costo de un invernadero, pues lógicamente tiene o entra el modelo que ustedes van a elegir del invernadero. Ya vieron ahí algunos ejemplos, pero también va a repercutir de las dimensiones,
el material de la estructura que ustedes vayan a utilizar, el material de la cubierta y el grado de automatización que nosotros queramos, además del equipo que nosotros vayamos a colocar en nuestro invernadero. Entonces, lógicamente, entre más tecnificado, más equipo nosotros consideremos, pues lógicamente el costo va a ser mayor. Entonces, a continuación, pues vamos a ver algunos tipos de invernaderos que son los más utilizados a nivel mundial y ustedes pues ahí van a darse una idea de algunas características que estos presentan. Entonces, veamos este video y luego pues ya discutimos un poco sobre cuál sería el más recomendado en determinado momento. A mi canal. El día de hoy estaremos hablando sobre los invernaderos. De los distintos tipos de invernaderos, sobre su ventaja y sobre las desventajas. Comencemos. ¿Qué es el invernadero? Recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una temperatura regular que proteja las plantas de las inclemencias extremas propias del tiempo, como frío intenso, heladas, viento, calor, sequía, entre otras. Dentro de los tipos de invernaderos más comunes en el mundo se encuentran: invernadero túnel, invernadero capilla, a dos aguas, invernadero en diente de sierra, invernadero capilla modificado, invernadero con techumbre curva, invernadero tipo parral o almeriense, invernadero holandés. 1. Invernadero túnel. Ventajas: alta resistencia a los vientos y fácil instalación, recomendable para productores que se inician en el cultivo protegido. Alta transmisión de la luz solar. Apto tanto para materiales de cobertura flexibles como rígidos. Desventajas: relativamente pequeño, volumen de aire retenido, escasa inercia térmica, pudiendo ocurrir el fenómeno de inversión térmica. Solamente recomendado en cultivos de bajo a mediano porte, lechuga, flores, frutilla, etc. 2. Invernadero capilla. Ventajas: construcción de mediana a baja complejidad. Utilización de materiales con bajo costo, según la zona, postes y maderos de eucaliptus, pinos, etc. Apto tanto para materiales de cobertura flexibles como rígidos. Desventajas: problemas de ventilación con invernaderos en baterías. A igual altura cenital, tiene menor volumen encerrado que los invernaderos curvos. Mayor número de elementos que disminuyen la transmitancia, mayor sombreo. Elementos de soportes internos que dificultan los desplazamientos y el emplazamiento de cultivo. 3. Invernadero en dientes de siembra. Ventajas: construcción de mediana complejidad. Empleo de materiales de bajo costo, según zonas. Desventajas: sombreo mucho mayor que capilla, debido a mayor número de elementos estructurales de sostén. Menor volumen de aire encerrado, para igual altura de cenit, que el tipo capilla. 4. Invernadero tipo capilla modificado, chileno. Ventajas: construcción de mediana complejidad. Excelente ventilación, al igual que el diente de sierra, siendo muy adecuados para la conformación de baterías. Empleo de materiales de bajo costo. Desventajas: sombreo mayor que capilla, debido a mayor número de elementos estructurales de sostén, pero menor que diente de sierra. A igual altura cenital, tiene menor volumen encerrado que los invernaderos curvos. Elementos de soportes internos que dificultan los desplazamientos y el emplazamiento de cultivos. 5. Invernadero con techumbre curva. Ventajas: junto con los invernaderos tipo túnel, es el de más alta transmitancia a la luz solar. Buen volumen interior de aire, alta inercia térmica. Buena resistencia frente a los vientos. Espacio interior totalmente libre, facilidad de desplazamiento, laboreo mecanizado, conducción de cultivos, etc. Construcción de mediana a baja complejidad, debido a la disponibilidad de los elementos prefabricados. Desventajas: tienen la misma limitante que los tipo capilla, cuando deben acoplarse en batería, de no poseer algún sistema de ventilación cenital. La limitante ya señalada, plantea la necesidad de no superar los 25-30 m, de invernaderos acoplados, debido a las dificultades para ventilación. 6.
Invernadero tipo Parral, almeriense. Ventajas. Gran volumen de aire encerrado. Buen comportamiento según la inercia térmica. Despreciable incidencia de los elementos de techumbre en la intercepción de la luz. Aun tratándose de una estructura que ofrece alta resistencia a los vientos, es poco vulnerable por el eficiente sistema de anclaje. Desventajas. Deficiente ventilación. Alto riesgo de rotura por precipitaciones intensas. Escasa capacidad de drenaje. Construcción de alta complejidad, requiere personal especializado. En zonas de baja radiación, la escasa pendiente del techo representa una baja captación de la luz solar. 7. Invernadero tipo Venlo, holandés. Ventajas. El mejor comportamiento térmico, debido al tipo de material utilizado, vidrio y materiales rígidos. Alto grado de control de las condiciones ambientales. Desventajas. Alto costo. La transmitancia se ve afectada, no por el material de cobertura, sino por el importante número de elementos de sostén, debido al peso del material de cubierta. Al tratarse de un material rígido, con duración de varios años, resulta afectado por la transmisibilidad de polvo, algas, etc. Esto es todo por el día de hoy. Espero. Bueno, como ven ustedes ahí, esto es solo algunos tipos de invernadero. Lógicamente, cada empresa que se dedica a la construcción, pues no le va poniendo un nombre respectivo, pero de manera general, estas son los tipos de invernadero más comunes. Como ustedes se dieron cuenta, pues si me preguntan, los más comunes son los de capilla, directamente son bastante utilizados. Y también tenemos los de tipo túnel. Esto dado a que hay diversas condiciones que ustedes en algún momento pues deben de considerar, no solo en función a lo económico, sino que también en función a ciertas características. Por ejemplo, el invernadero de capilla, como ustedes pudieron ver ahí, es de fácil construcción, ¿sí? Se acepta o se adapta fácilmente a todo tipo de plástico y generalmente pues tiene una mejor distribución de la luminosidad y buena ventilación. Ahora, si nosotros comparamos con el tipo túnel, pues nosotros podemos ver que el tipo túnel es uno de los más utilizados, dado a que es más barato, más sencillo y que cumple con los otros aspectos que les mencionaba del de capilla, que tiene buena ventilación, buena luminosidad, una fácil instalación y también nosotros pues vemos que tiene un mejor control de los factores climáticos y es mayor resistente a los fuertes vientos. Entonces ahí podemos ir viendo que no solo es en función al precio, sino que también qué tanto se adapta a las características de la zona. O sea, resistencia al viento, y si es un poco más fácil en su construcción, y lógicamente pues que vaya brindando esas características que nosotros decíamos. Si ustedes se dieron cuenta, pues ahí les hablaba bastante de la luminosidad, les hablaba bastante de la ventilación, que son aspectos o factores que hay que considerar dentro de nuestro proceso al momento de utilizar este tipo de estructuras. Lógicamente, como les vuelvo a repetir a ustedes, el costo, la estructura que ustedes vayan o el modelo que ustedes vayan a elegir o las dimensiones que ustedes vayan a establecer, pues también tiene relación con las características del terreno, como ya pues lo había mencionado anterior en el video anterior, se los había mencionado. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. En España, la producción y exportación de plantas ornamentales. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, ingeniero. No, Inge. Bueno, entonces vamos a ver estos videos y lo que quiero es que ustedes pues observen algunas características que nos dan de cómo nosotros podemos utilizar el invernadero y no solo enfocarnos en la parte baja, sino que también de acuerdo al tipo de planta o especie que nosotros estemos trabajando,
considerar que también se puede utilizar la parte alta de los invernaderos. Entonces vean estos videos y luego pues ya discutimos en función a cómo seleccionar en determinado momento el invernadero que nosotros necesitamos. Ocupa una relevante posición en el sector de la horticultura. Andalucía, comunidad autónoma de este país, es una de las principales en el desarrollo de esta actividad. Durante nuestro recorrido visitamos una de sus ciudades, Almería. Allí, en una localidad llamada Puebla de Vícar, encontramos una empresa dedicada a esta labor. Conoceremos 2 invernaderos para aprender un poco acerca de todo el manejo y la tecnología utilizada. Nos encontramos en un invernadero de planta ornamental, es una superficie aproximadamente de 2,5 hectáreas y lo que cultivan en este invernadero concretamente es diplademia, en diferentes colores, diferentes formatos, que es todo para el mercado europeo. Planta sutil, delicada y de belleza admirable. Sus flores en forma de trompeta, es ligeramente perfumada y el verde de sus hojas muy brillante. Es un arbusto de tendencia trepadora y posee aproximadamente unas 100 especies nativas de Centroamérica y Sudamérica. Esto es un invernadero del tipo multitúnel, como pueden observar, de un ancho de 8 metros de capilla y de una altura de 5 metros a la canal, con lo cual tiene un gran volumen, lo que permite una gran inercia térmica y permite que se puedan cultivar, como están observando, a diferentes alturas, incluso las plantas, ¿no? Con el fin de aprovechar el máximo espacio. En este caso, como están viendo ahí en la zona de pasillo, se han colocado también macetas para eso, para optimizar completamente el espacio. Este tiene un sistema de riego que va con microtubo capilar y va un microtubo para cada una de las macetas de cultivo, ¿no? Se ponen diferentes formatos, diferentes tamaños y después se repican a un pot un poco de mayor dimensión. El sistema de soportación de las bandejas, como están viendo, es una estructura de malla hecha a medida para conseguir optimizar el máximo de la superficie posible, ¿no? El sistema de riego drena y cae al suelo, pero tiene un sistema de recogida en el suelo debajo de la malla que permite que no se quede la humedad ahí estancada y pueda haber proliferación de algas y proliferación de enfermedades. Pues tiene un buen sistema de ventilación, tiene una buena disposición, buena orientación, y el invernadero está controlado también con un equipo de fertirrigación del tipo Silema y con un controlador climático del tipo Climatec, que lo que hace es mantener una atmósfera tanto en temperatura y humedad adecuada para que la planta se pueda desarrollar y vegetar en las mejores condiciones para tener el máximo de calidad posible y de esa manera poder hacer un producto que pueda llegar al hogar de la familia en las mejores condiciones. El invernadero incorpora un sistema de pantalla y de sombreo que tiene la función, cuando hay un exceso de calor y de luz, hace un sombreo que beneficia a la planta para que se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles. También incorpora un sistema de nebulización por encima para conseguir aumentar la humedad, pues este tipo de planta tiene unas exigencias de humedad muy elevada y hay que estar aplicando humedad para que se desarrolle en las mejores condiciones posibles.
Este es otro invernadero que trabaja en su mayoría con el género Anthurium, llamado comúnmente anturio. Es una planta muy llamativa por su particular morfología, es bastante decorativa y el tamaño varía según la especie. Aquí estamos en una finca donde se vende la planta que se llama Anthurium, que como se puede ver pues tenemos muchos colores, tanto rosa, rojo, blanco. Es una planta que se vende a toda Europa, especialmente Francia, bueno, también provincias como Valencia, Barcelona, ¿no? Madrid. Trabajamos con las drácenas que, bueno, hay muchísimos nombres en drácenas. Te puedo dar algunos nombres como Zona Dremenci, Marginata, Lemon Light. Aquí tenemos un carro, por ejemplo, en la parte de atrás justamente tenemos lo que está en los carros de hierro, son el Anthurium que viene en esqueje, que viene pequeño. Pues nosotros tenemos una máquina en el almacén de abajo, que es donde la sembramos para que luego pasarla a la finca. Tenemos aquí un sistema de riego que en la parte de arriba, que va con unos aspersores, que es el sistema de agua para regar la planta cada cierto tiempo pues, que lo necesite, lógicamente, ¿no? Y tiene que haber aquí una temperatura del Anthurium, pues una temperatura que no pase los 32 grados y una mínima de 18, para que la planta pues, salga en condiciones y tenga un buen crecimiento y, bueno, y luego aparte pues su sistema de abono, abonado, que se le eche sulfato, etcétera, para que el artículo pues, se pueda vender bien, ¿no? Esto es un tipo de estructura clásica de Almería, es un invernadero del tipo raspa y amagado y tiene concretamente para la producción de este tipo de planta es como un invernadero doble. Es una estructura dentro de otra, con eso se consigue aumentar la temperatura que necesita la planta y conseguir el grado de humedad que necesitamos. Esto está emulando un clima tropical en toda su extensión. Y como pueden ver, el desarrollo vegetativo es bien y la calidad de la planta es una calidad muy óptima para llegar al mercado. Aquí en toda esta finca, por ejemplo, aquí tenemos alrededor de unas 120.000 plantas. Esto se siembra, por ejemplo, digamos, si se siembra en el mes de enero, pues se vende a los 13 meses. Viene en esqueje como lo tienes ahí en el carro, ¿no? Y ya pues después de un año es cuando ya la planta pues, ya se vende con su crecimiento debido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la planta, así saber cuidarla, saber mantenerle el riego cuando se la compran para el mercado, ya sea en hoteles o en las tiendas, tienen que tener un cuidado con el riego, sí, sobre todo, porque si se riega mucho, pues la planta se puede podrir la raíz, tal y cual, entonces hay que tener cuidado, hay que tener un poquito de conocimiento sobre ello, porque si no, la planta pues, no va a durar el tiempo que debería. La exportación en España de flor y planta viva en 2018 creció un 9%, totalizando 247.7 millones de euros hasta junio de ese año, en comparación con el mismo periodo de 2017 según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. La que mayor volumen de flores y plantas vivas exportó en el primer semestre de 2018 fue la Comunidad Valenciana con 76,9 millones, seguida de Andalucía con 69,9 millones de euros, Cataluña con 48,1 millones, Murcia con 14,3 millones, Canarias con 6,8 millones y Galicia con 6 millones. Los países de destino de los envíos de flores y plantas vivas fueron Francia con 80,8 millones de euros, seguidos de Países Bajos con 42,4 millones, Alemania con 24,2 millones y Portugal e Italia con 18,6 y 14,3 millones. Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea alcanzaron los 202,7 millones y las exportaciones a países terceros ascendieron a 45 millones. En cuanto a las importaciones de flor y planta viva hasta junio de 2018, aumentaron un 3%, ascendiendo a 120,6 millones de euros.
siendo las partidas más importantes la flor cortada que totalizó 39,7 millones de euros, la planta ornamental con 18,1 millones y la partida de árboles y arbustos con 18,1 millones de euros. El crecimiento de las importaciones según FEPEX, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, muestra una significativa mejora en el desarrollo y comercio de consumo de flores y plantas. En el municipio de San Juan Tetla, en Chautzingo, Puebla, se encuentra un verdadero jardín del Edén. Es vigilado diariamente por el señor Dublín Cortés Mena, solo para lograr cultivar las mejores rosas. Flores que sin duda alguna siempre alegrarán el corazón o el alma de quien las reciba. Yo desde que nací mi papá ya se dedicaba a esto y siempre nos hemos dedicado. Unos 45, 50 años tiene mi papá que cultiva las rosas. Yo ahorita en día pues tengo 50 años y pues desde que salí de la escuela ya me dedico a este negocio de las rosas. Es la segunda generación de su familia que se dedica al cultivo de rosas. Y el señor Dublín nos revela que el mayor secreto de este hermoso cultivo es el empeño, dedicación y cuidado que pone en lo que hace día a día. Adentro pues se controla fácil, pero también es muy fácil que se eche a perder más rápido la producción si se descuida. El cultivo de estas rosas anteriormente se hacía de la manera tradicional, a cielo abierto. Pero la naturaleza en ocasiones es despiadada. No, empezamos a la intemperie. Ya posteriormente viendo que pues el tiempo, los contratiempos que vienen de los granizos, las heladas, las muchas lluvias también, mucho daño al cultivo. Entonces ya de ahí optamos por mejorar ya las condiciones y calidad de las flores. Empezamos a cubrir, poco a poco hemos ido y pues también por ahí metimos un proyecto donde se nos aprobó y pues de ahí pues hemos sentido el apoyo del gobierno, tanto estatal como federal, y es como pues seguimos adelante tratando de crecer, de llegar más a más gente con nuestro producto. Actualmente, el invernadero del señor Dublín produce 60,000 rosas por semana. Como él dice, 60,000 mujeres con el corazón contento. Nosotros nos sentimos orgullosos porque pues son las flores las que pues nos han sacado adelante, las que nos dan de comer y es por eso que lo hacemos con gusto, nuestro trabajo y pues yo sigo el ejemplo de mi papá. Mis hermanos se dedican a lo mismo, todos mis hermanas también. El señor Dublín entrega su mercancía a la central de abasto del Distrito Federal cada tercer día con ayuda de su familia. Y su producto parte de este punto a llenar de alegría los hogares, restaurantes, hoteles y celebraciones de la ciudad. Teniendo calidad, teniendo más o menos buscar la forma de que tenga uno las flores sanas y eso, estando al pendiente, pues el mercado pues es muy grande en México, no nomás México, pues tenemos cuántas ciudades en nuestro México, pues hay mercado para todos. Yo creo que todo es el empeño que se le ponga y todos tendremos en dónde vender nuestro producto. Bueno, entonces de manera general vimos ahí varios videos de algunas estructuras y de algunos proyectos que ustedes pues pudieron observar, el último de flor de corte y los anteriores enfocados a plantas ornamentales. Entonces lo importante acá que ustedes pudieron haber observado que hay diversos tipos, hay diversos modelos, tenemos diversas dimensiones, diferentes estructuras, diferentes cubiertas
y lógicamente pues también diferente equipo y diferente grado de automatización. Lógicamente pues esto, como les indicaba a ustedes, todos estos factores o condiciones que yo les indico repercuten en el costo que ustedes puedan tener por metro cuadrado, porque así es como generalmente lo miden. Pero lo importante es que ustedes pudieron observar de que el mercado de las flores y el mercado de las plantas ornamentales pues siempre ha ido en crecimiento. Yo en las pasadas sesiones les indicaba a ustedes que más o menos el, este mercado ha ido aumentando un 4% del Producto Interno Bruto acá en nuestro país y que eso pues más o menos se refleja alrededor de 120 millones de dólares. Entonces ahí podemos ir viendo que esta industria pues también ha ido incrementando y que también puede ser una alternativa para la creación de empleos en nuestro país. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna observación? Una pregunta, la flor de corte, él dijo que cada semana iban y vendían. Entonces, es decir, que cada semana van sembrando. No, en ese tipo de plantación, como vistes en la rosa, generalmente lo que ellos van cortando es el tallo, más no la planta. Entonces, generalmente eh, este tipo de planta va generando una diversa cantidad de tallos. Y lo que ellos van cosechando es el tallo que ya está listo para la venta. Entonces ellos más o menos alrededor de, me imagino que en todo su proyecto productivo indicaban que cosechaban 60,000 tallos semanales. Si preguntas más o menos el, de donde haces el corte del tallo de rosa, más o menos dependiendo las zonas, por ejemplo acá en la condición de la escuela, más o menos está alrededor de entre 52 a 58 días. ¿Qué quiere decir eso? Que donde cortaste el tallo para cosechar, en esa mismo tallo, a los 60, 58, entre 52 y 58 días vas a tener una nueva rosa. Entonces, por eso es que tienen que ir viendo ustedes con cuántos tallos es que están trabajando su planta. Y eso va repercutiendo en las cosechas que ustedes más o menos van a ir realizando. Más o menos en promedio, una planta de rosa más o menos les podría estar dando 1.5 flores por mes, si queremos ver así en función a tallo ya a nivel del año. Pero no es que estén sembrando, sino que hay plantas que generalmente como la rosa son proyectos que ustedes pueden establecer alrededor comercialmente. Les dice a ustedes, mire, cada 5 o cada 10 años ustedes deberían de estar renovando su plantación. Ese es en el cultivo de rosa. Pero, por ejemplo, si estás hablando de gerberas o lirios, ahí sí vas cortando y ahí tienes que establecer, ¿no? Por ejemplo, en los lirios vas cortando y ahí vas estableciendo nuevo. La gerbera también tiene alrededor de unos 3 a 5 años de periodo de vida útil una planta. Entonces ahí a los 5 años va renovando y así sucesivamente. Entonces depende la especie y puede ser que sea que lo estés cortando y vayas renovando o otras que te tardan bastante periodo de tiempo. Entonces cuando hablamos de flores de corte, la rosa pues te tarda, una plantación pues te tarda como te indicaba entre 5 y 10 años a nivel comercial. La gerbera te puede durar alrededor entre 3 a 5 años. Y lo mismo con los claveles, y puedes tener tu plantación y ahí puedes irla
teniendo, solo ir renovando cada periodo donde va disminuyendo la productividad. Entonces ahí es donde tenés que tener ese cuidado. Perdón, ingeniero, no sé si fue en mi internet o fue el de usted, pero no se le escuchó muy bien lo que dijo. Solo lo Bueno, último. ¿me escuchas ahí? Solo dijo lo de 5 años. Eso fue lo último que se le escuchó. ¿Me escuchas ahorita? Sí, ahora sí. Va. Entonces te indicaba que de acuerdo al tipo de especie que estés trabajando, así va a ser la cantidad de tiempo que va a tener el periodo de vida de la plantación. Te decía que en rosa puedes tener alrededor de 5 a 10 años a nivel comercial. Si es a nivel no tan comercial que no tengas que estar exportando, pues te puede durar un poco más de tiempo, debido a que con cada año que pasa, pues se va reduciendo la calidad de tu flor. Y así sucesivamente, de acuerdo a la especie, les hablaba de la gerbera, que puede ser de 3 a 5 años. El clavel también puede tener alrededor de 3 a 5 años ahí, dependiendo del manejo que le estés dando. Pero hay otras especies que sí tenés que ir al momento de que cosechas, ya no te va a dar otra flor, sino que tenés que ir cambiando la plantación. En ese caso tenemos los lirios, ahí tenés que hacer el cambio de la plantación. Entonces ahí, en función de eso, es que tenés que decidir qué tipo de especie y lógicamente ya vas a tener la idea de si vas a tener una plantación semipermanente o si lo tenés que estar renovando cada año. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, cuando nosotros ya hablamos del tema de la tecnología, infraestructura, ustedes deben de planificar de forma integral. O sea, ya tienen que saber ustedes si van a tener un área de enraizamiento, si van a tener un área de producción y si van a tener un área de empaque o un área específicamente de enfriamiento. Entonces, siempre es importante que ustedes pues vayan viendo de forma integral todo el proceso para que ustedes definan, bueno, cuántos invernaderos necesitan. Eh, es importante que ustedes definan, bueno, necesito un área donde, por ejemplo, lo que se conoce como propagador, donde generalmente nosotros hacemos todo el proceso de los esquejes o ponemos a germinar nuestras semillas. Entonces nosotros tenemos que ir viendo de forma integral todo el proceso de acuerdo al proyecto que nosotros estemos estableciendo. No solo decir voy a hacer un invernadero y listo, sino que tenemos que ir planificando de forma integral, dado que si va incrementando o nos va bien al momento de establecer un invernadero, pues nosotros tenemos ese espacio para ir desarrollando poco a poco hasta que ya tengamos nosotros una batería de invernaderos y ya tengamos un ordenado todo nuestro proceso productivo. Entonces veamos este video, estos pequeños 2 videos que tenemos acá, solo para que ustedes vean de forma integral cómo nosotros podemos llegar a ordenar todo nuestro proyecto productivo.
Bueno, como vieron ustedes ahí, pues es ya un proceso terminado desde donde ustedes recolectan el material, lo ponen a enraizar, luego ya preparan ustedes donde van a trasplantar y luego pues dan todo el manejo, fertilización, control de plagas, hasta llegar al proceso de cosecha y luego pues ven ustedes cómo se lleva el control de todos los datos de cuánto es lo que están produciendo por cada una de las camas que se tienen ahí o por naves, dependiendo de cómo lo estén midiendo. Y luego pues son llevadas ya directamente a otra área de post cosecha donde terminan de darle las especificaciones hacia el mercado donde lo van a llevar, lo empacan y lo llevan a los cuartos fríos para luego pues ya ser trasladado para su venta. Entonces ahí ven ustedes, ese es un ejemplo de una producción ya con tecnología, eh, que es una planta de, esta era una producción de, una parte es producción de clavel y una parte producción de rosa. Entonces no sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema de los invernaderos. Bueno, ¿alguna pregunta? No creo, ingeniero. Bueno, entonces aquí tenemos un invernadero tipo túnel y aquí tenemos un invernadero tipo capilla. Vean, que son los que habíamos mencionado que son los más comunes, el tipo túnel y el tipo capilla. Entonces recuérdense que ustedes pues pueden establecer su estación climática, que generalmente pues les va a ayudar a ustedes no solo a determinar cómo está la temperatura, precipitación, sino que en función de ello pues va a ayudar, si es automatizado todo el invernadero, en algún momento, bueno, si la temperatura excede de lo normal o lo que generalmente uno espera, pues automáticamente ya se tiene todo tecnificado y automáticamente pues esta estación manda una señal al timer que generalmente va o al panel de control que automáticamente activa los riegos a modo de mantener una temperatura ideal para el desarrollo de nuestra planta. Eso pues es lo que está actualmente en tendencia, pero lógicamente, así como les indicaba a ustedes, pues lógicamente va a ser el costo, entre más tecnificado, más costoso va a ser su proyecto productivo. Bueno, de manera general, entonces, esos son los invernaderos. Cuando hablamos de algunas modificaciones que nosotros podemos hacer, por ejemplo, si ustedes quieren agregar alguna malla, ¿sí? O alguna otra cubierta, pues muchas veces cambia de nombre, ¿sí? La estructura que ustedes estén trabajando. Entonces puede ser en algún momento que ustedes pues tengan su invernadero, pero que coloquen estas películas, ¿vean? De malla. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como sarán, ¿sí? Pero si ustedes, en vez de colocar esta estructura que es la que va a suministrar
un poco de proteger la luz directa porque hay plantas que no requieren tanta luz. Entonces acá es donde nosotros podemos ir viendo que podemos colocar sarán para disminuir la presencia de luz, para que no afecte nuestras plantas, pero si nosotros, tal y como veníamos indicando, tenemos solo la estructura, pero lo cubrimos con sarán, deja de llamarse invernadero y es lo que nosotros conocemos como un umbráculo. O sea, es sencillamente quitar el plástico y colocar directamente el sarán. Cuando utilizamos nosotros, pues una malla de color negro o un color oscuro, ¿sí? Le llamamos umbráculo, ¿sí? Ahora, si nosotros utilizamos otro color, por ejemplo, nosotros utilizamos una malla de color transparente o blanca, ¿sí? No se llama umbráculo, sino que es lo que nosotros conocemos como casamaya. ¿Sí? Entonces es ahí donde deben de considerar ustedes esas variaciones en función a, bueno, qué es lo que ustedes consideran. Por ejemplo, en algunos lugares se tiene la infraestructura, pero como es muy caluroso, entonces no utilizan plástico, sino que utilizan malla antitrips normal, ¿no? Para el control de plagas. Entonces es ahí donde ustedes deben de considerar y esas son las variaciones que nosotros podemos encontrar. Entonces tenemos la casa maya, el umbráculo y tenemos la parte de los invernaderos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta en función a esos nombres. El de Umbráculo, ¿cómo dijo que era? Sarán sin qué. Sí, es que les indicaba que generalmente nosotros vimos tanto en los videos que muchas veces se tiene el invernadero, pero a veces le colocan películas, ¿sí? Que es sarán prácticamente y solo los cubren, ¿va? Eran películas que nosotros vemos que en algunos invernaderos hasta se es tecnificado donde se recogen y se extienden, ¿va? Pero en este caso, como ustedes pueden ver acá en una plantación de leather leaf, lo que se hace es que en vez de plástico, todo se coloca sarán, automáticamente se coloca sarán en vez de plástico. Entonces, cuando se coloca el sarán, es lo que se recibe el nombre como umbráculo. Ya, gracias. Ahora, si solo está todo el invernadero con plástico y todo, y solo tenemos pues estas capas o estas pantallas, como le llaman en algunos lugares, sigue siendo un invernadero, solo que tiene una cubierta directamente de, de sombra, ¿va? Pero si en vez le quitamos todo el plástico de la cubierta y colocamos sarán, recibe el nombre de umbráculo. Cuando la malla es de color oscuro. Ahora tenemos las otras opciones, ¿va? Que nosotros pues tengamos toda la malla blanca y eso es lo que nosotros conocemos como una casa malla. A diferencia del plástico, recuérdense que cuando llueve, pues aquí vamos a tener nosotros que va a estar goteando. Entonces ahí hay que considerar, lógicamente, de acuerdo a las condiciones donde ustedes estén, características, incluso pueden hacer un mix ustedes de colocar plástico solo en el techo y colocar sarán, en este caso, mejor dicho, esta malla antitrips alrededor y pues también ahí tienen ustedes una combinación que se adecue a lo que ustedes necesitan. Entonces ahí por eso les hablaba desde un inicio de que ustedes deben de saber, bueno, qué especie es con la que van a estar trabajando, qué modelo se adecua a las condiciones del lugar, con qué dimensiones van a estar trabajando, bueno, qué estructura es la que ustedes van a utilizar, si va a ser de bambú, madera, plástico, o sea, lo de PVC o la parte del metal, ¿va? Entonces ahí ustedes consideran lo mismo con la cubierta, pueden hacer ustedes una combinación o colocar solo plástico o colocar solo la malla, dependiendo lo que ustedes vayan a estar trabajando. Entonces ahí, aunado a eso, pues va el tipo
grado de automatización que ustedes vayan a realizar o el tipo de equipo que vayan a establecer. Entonces ahí va a estar, eh, lógicamente, en función a lo que hemos venido hablando o lo que ustedes van a encontrar comúnmente en el área de flores. Por ejemplo, ustedes van a encontrar eh, esto, un umbráculo o conocido como túnel, porque al final tiene esta forma, pero solo es de zaramba. Entonces ahí, por eso le llaman umbráculo o túnel. Y también los que han estado en hortalizas, pues han observado este tipo de estructuras que son las casas mayas. En cierta manera, pues también va reduciendo costos al momento de estar trabajando. Aunado a esto, ustedes van a encontrar otro tipo de estructuras como les indicaba, puede ser el nombre del propagador. En la escuela tenemos un propagador específico que es el área donde nosotros realizamos todos los esquejes o colocamos las semillas a germinar. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir considerando esos aspectos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta en función a las estructuras y su finalidad.
Bueno, este video solo es para refrescar todo lo que hemos venido hablando en función a que ustedes deben de definir, bueno, si necesitan ventilación, si necesitan el tipo de riego que van a realizar, si va a ser fertirriego, si va a ser nebulización, o bien si ustedes pues tienen ahí su aparato para medir el clima, o bien si tienen fertirriego. Y lógicamente después de su proceso productivo siempre pensar en que deben de tener un área de post cosecha y un área de refrigeración para mantener su producto en condiciones adecuadas. Así como lo vieron en tomate, pues también en las plantas ornamentales también hay cuartos fríos o áreas que necesitan refrigeración para evitar que se pierda el producto antes de llevarlo al mercado. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si no, recordarse que en la próxima sesión, pues ustedes van a hacer la presentación de las especies que identificaron. Entonces hay que trabajar en ello. También deben de ir enriqueciendo su texto paralelo. Entonces hoy ya tienen ahí para agregar el tema de la infraestructura o tecnología dentro de los proyectos productivos. Entonces, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda en función a los trabajos que ya tienen en campo o lo que tienen que estar realizando, pues sencillamente solo pasen anotando su nombre y por ahí estaríamos el día de hoy. Entonces, el tiempo es para que ustedes vayan realizando la toma de datos, los que no han enviado fotografías, los que todavía no han hecho o no han realizado su propagación o no han elaborado su prueba de germinación, o tal vez ya lo hicieron pero no han enviado las fotografías, envíenlo para que yo lo pueda pues anotar respectivamente. Entonces, que tengan una bonita tarde.